así que van a recurrir a la clase grabada los que no están. De todas maneras, también se ha subido al grupo de WhatsApp el material, ¿ok? Así que de eso no tengan pena. Les voy a pedir la participación de ustedes en cuanto tengan algunas dudas en el desarrollo. He ingresado a la plataforma y me ha dado un poquito de, no sé, es que un sentimiento un poquito negativo porque solamente 1 o 2 han logrado subir su trabajo a la plataforma. Me gustaría saber qué ha sucedido, no quise escribirlo en el grupo, pero este es un momento para poder interactuar. Bien, tengo 2 variables, o ha sido el tema tiempo o el tema que no comprendo, o me doy cuenta que es mucho y el tiempo entre semana es difícil, ¿no? Poder organizarse. El tiempo. Sí, el tiempo, tal como ustedes indican. La voluntad, como todos somos profesionales, personas mayores, tenemos situaciones, esta es una educación andragógica, donde nosotros como personas ya profesionales tenemos que manejar como primera variable el trabajo, porque es a eso a lo que nos debemos para poder subsistir, ¿sí? El trabajo, el hogar. Y cuando digo el hogar, la edad que la mayoría debe tener, debe estar en una edad compleja, porque es una edad donde nosotros tenemos que atender a los papás, que algunos se encuentran con vida todavía, y a los hijos. Entonces tenemos 2 responsabilidades con las 2 familias, tanto como hijo o como hija y como padre o como madre. Entonces eso complejiza la situación en esta edad del ser humano, es la edad más compleja, que nos lleva más tiempo. En cambio, en la juventud, nosotros dependemos de alguien. En este momento, muchos dependen de nosotros. Se entiende por ese lado. Desde ese punto de vista y bajo ese análisis, entonces, si es necesario para ustedes ampliar la fecha de la plataforma, pero teniendo cuidado de no ir ampliando y al final vamos a terminar entregando el Día de la Madre los trabajos. Eso es lo que no quisiera. A veces estamos trabajando y si se amplió, apagamos la máquina y nos vamos a descansar. Claro, necesitamos descansar, pero no lo deje. Si ya usted está concentrado, está comprometido con el trabajo en ese momento, dele continuidad. Por eso es que no me gusta muchas veces anunciar con tiempo que se va a ampliar. Además, quizás ahorita ustedes lo van a subir y no es necesario ampliar. Entonces, a la conclusión de la clase, una vez que vamos a ver también qué vamos a trabajar en esta tarea 2 y analizando la tarea 1, ya vamos a ver nuestros tiempos y vamos a quizás hacer una pequeña ampliación según las necesidades. Bien, me voy a permitir compartir mi pantalla y vamos a iniciar analizando lo que también se ha enviado al grupo de WhatsApp, lo que vienen a ser las orientaciones para la entrega de la monografía. Es importante, es como cuando vamos a ir a un lugar, que es un lugar lejano, entonces primero tengo que preguntar dónde queda, cómo puedo llegar, quiénes viven allá, qué tipo de clima es, qué ropa me voy a llevar, cuánto cuesta la comida. Pensemos que vamos en un lugar que nunca habíamos ido, ¿sí? Egipto, por ejemplo. Yo no conozco Egipto, me gustaría ir. Entonces, cómo viven las personas. Para eso tenemos que leer un poquito, ¿cierto? Quizás hablar su lenguaje, qué sé yo. Orientarnos, porque si no vamos a estar perdidos y en lugar de disfrutar vamos a recibir frustraciones. Lo propio sucede con el trabajo de investigación, por eso yo lo llamaba la aventura académica, porque no sabemos con lo que vamos a encontrar, a veces vamos cambiando de título, algunos me han enviado sus títulos al WhatsApp y hemos ido orientando al respecto. Entonces, tenemos que ir pensando, pero si usted no se orienta con como dice aquí, las orientaciones para el trabajo, vamos a incurrir en errores. Eso es seguro. Aunque hayamos hecho hasta nuestra vida profesional 3, 4, 5 monografías, igual, porque en este caso
ESAM con la Universidad Siglo XX estamos realizando una monografía científica que tiene cualidades diferentes a otras monografías. Por lo mismo, tengo que enmarcarme, respetar y obedecer los lineamientos. Es así de fácil, pero a su vez así de difícil, porque cuando uno revisa los trabajos, de 10, 6 a veces no llegan a respetar los lineamientos en la tarea 1. Ya en la tarea 2, solo 3. En la última, a veces de 10, 1 es el que no ha logrado seguir el formato. Entonces, en un trabajo de investigación hay dos vertientes muy fuertes: la lógica de la investigación y el formato de presentación. Algunos hacen muy bien el formato y la falla está en la lógica. Otros, la lógica la manejan bien y la falla está en el formato. Lo ideal sería que ambos estén bien. ¿Sí? Para el tema del formato y de la lógica, hay que leer las veces que sea necesario la orientación. Voy a partir de la hoja tamaño carta. Algunos me envían y yo me vengo aquí tamaño de hoja y resulta que no es carta, es A4 o es oficio. Pero como tenemos cantidad de páginas, que son 30, si he puesto A4 u oficio, cuando usted lo pase a tamaño carta, va a exceder o va a faltar el número de páginas. Entonces, por eso es que debo primero hacer el marco del trabajo. Al igual que los márgenes correspondientes. ¿Sí? Aquí está la carátula. Ustedes decían, pásenme la carátula, el formato. Se les ha pasado ahora, también se ha pasado al grupo lo que estamos avanzando hoy, y en las orientaciones está el formato. Aclarar que no es con negrita el encabezado, ese es un error recurrente también como lo vemos así, pero ustedes ven que no es con negrita. Por eso se los he pasado en Word, para que ustedes puedan incluso copiarlo el formato y ahí nomás colocar su nombre, para que no demoren en aquel. ¿Ya? Bien, esto pertenece a la tarea 1, la carátula. Y para la tarea 1, que algunos han logrado darse más tiempo y poder presentar, vamos a revisar también eso hoy día. Consta de 4 páginas, que es la presentación de la problemática, la argumentación sobre la importancia que tiene realizar esta investigación, desde una importancia teórica en el análisis de las últimas teorías que van a justificar la realización de esta investigación. ¿Por qué es importante analizar este problema? ¿Y de qué manera se podría dar esta posible solución que usted quizás ya está enunciando? Y la importancia práctica. ¿Qué quiere decir? Yo puedo proponer algo, pero puede ser que no se pueda poner en práctica, ¿sí? Como decir que todos los estudiantes en sus dispositivos o portátil van a ingresar a las 8 de la mañana a clases. Eso es un sueño, no todos los estudiantes tienen computadora portátil y si tendrán celulares o algún dispositivo, porque comparten los estudiantes. La realidad de Bolivia es muy compleja en lo económico. Entonces, la importancia práctica se refiere a que se va a analizar el problema y a su vez se va a proponer alguna alternativa, pero desde nuestro contexto real. Eso teníamos que hacer la situación problemática y también tenemos que trabajar las preguntas científicas. Recordemos que si yo hago 5 preguntas, debería tener 5 objetivos. Eso es lo correcto. ¿Sí? Una pregunta general para el objetivo general y preguntas específicas para los objetivos específicos. Debe haber una relación. ¿Por qué? La pregunta, toda investigación nace de una pregunta. Así sea una investigación de la casa, como les decía el otro día. Si alguien llega tarde a casa y los hijos tenían que haber cocinado, uno dice, ¿y almorzaron? ¿Y por qué no cocinaron? ¿Qué pasó? Entonces uno cuestiona la situación que quiere investigar, preguntando. ¿El objetivo cuál era? Almorzar. Entonces, ¿y almorzaron? ¿Y por qué no almorzaron? O llega uno tarde. ¿Por qué llegaste tarde?
Entonces vamos investigando por qué la persona llegó tarde. Lo propio sucede con la investigación científica. Nos preguntamos sobre lo que queremos investigar, no sobre la propuesta. Por ejemplo, les decía con el tema de salud, el problema es el COVID o la vacuna. El problema es el COVID. La vacuna es una posible solución. Entonces, ¿de qué manera se puede disminuir los contagios del COVID en las personas? ¿Sí? Para poder volver a la situación normal que vivimos nosotros, en todo el mundo en realidad. Me voy a preguntar sobre el problema. ¿De qué manera se puede resolver el problema del COVID? Y después de analizar todo lo del COVID, que es la primera variable, recién voy a analizar la posible solución, que es la vacuna. Entonces, yo no puedo preguntar, ¿será que la vacuna es la mejor forma de controlar el contagio? No puedo preguntar desde la solución. Tengo que preguntar el problema. Y el objetivo es la solución. Por ejemplo, podría decir, vacunar a una gran cantidad de personas mediante un plan de acción de vacunación por edades, que es lo que está haciendo actualmente el gobierno, ¿no? Para disminuir los contagios en la población de Bolivia. Entonces, nos preguntamos el problema y el objetivo es la posible solución. Y ahí están las dos variables. Usted no puede preguntarse sobre su solución. Ese es un error recurrente en la investigación, que su trabajo tiene una sola variable. Por decir, plataformas virtuales en la materia de matemática. La variable es plataformas virtuales. ¿Qué pasa con plataformas virtuales? ¿Es el problema o es la solución? ¿Y dónde está la otra variable? Entonces, eso vamos a analizar también hoy día. Ojalá hayan subido más sus trabajos para poder analizar. Objetivo. El objetivo va con relación a las preguntas. General y específico. Y vamos a iniciar desde aquí. Estimados licenciados, docentes, colegas, todos, para nuestra segunda tarea, hoy tenemos, según mi registro, nuestra segunda clase, ¿sí? Y la tercera clase es el próximo jueves. Nuestra segunda clase consiste en la segunda tarea. ¿Qué debemos hacer en la segunda tarea? Ya una vez que hemos enunciado el título, el cual debe contener las dos variables, que hemos analizado la primera variable como pregunta, hemos enunciado nuestro objetivo, nuestra segunda variable como una posible solución, entonces pasamos al paso de la conceptualización. ¿Qué voy a conceptualizar? Mis variables. Hace unos minutos alguien me mandaba su trabajo, no sé si todavía lo tengo acá. No lo tengo acá. Me decía que su trabajo era aprendizaje significativo con las plataformas virtuales. Entonces, ahí estaba clarito en el título, las dos variables, aprendizaje significativo y plataformas virtuales. Entonces, esas son las dos variables que va a conceptualizar. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el marco teórico? Son 5 páginas que tenemos que redactar y tenemos la fundamentación teórica, donde tenemos que hacerlo con las referencias bibliográficas correspondientes. En este caso tenemos las variables independientes y las variables dependientes. Con un ejemplo vamos a analizar aquello. Una vez que usted hace esa conceptualización utilizando las normas APA, vamos a hacer un ejemplo también hoy día de algún trabajo que hayan subido, pasamos a estructurar estas 6 páginas. Entonces, la tarea 2 consiste en 2 momentos. Hacemos 5 páginas de la fundamentación teórica del trabajo en la conceptualización de las variables.
y a su vez analizamos los resultados. ¿Qué resultados vamos a obtener? Entonces, esta monografía, como se dijo en la primera clase, le exige más a usted. No es una monografía de recopilación teórica, es una monografía científica que maneja variables y aplica instrumentos de investigación. Alguien me preguntaba, licenciada, ¿tengo que hacer encuestas? Sí, tiene que hacer encuestas, pero solo tenemos 6 páginas. Entonces, mis encuestas no van a ser de 10, 15, 20 preguntas, porque es una monografía. Mis encuestas serán, un ejemplo, 5 preguntas. De las 5 preguntas, 3 pueden ser del problema y 2 pueden ser de la posible solución. Entonces, voy a evidenciar que la solución es la que yo estaba pensando. ¿Por qué es importante hacer este trabajo de la aplicación de las encuestas y las entrevistas en una investigación científica? ¿Por qué? El problema siempre nace desde la subjetividad del investigador. Uno dice, ese es el problema. Pero puede ser que no sea ese el problema. Recordemos que el problema es una parte de la realidad que extrae el investigador en su mente y lo enuncia. Pero si él no pregunta a los demás, va a quedar en la subjetividad del investigador. Yo tengo que preguntar a las demás personas sobre ese objeto de estudio que yo dije que ese es el problema. Entonces, ahí ya no solamente el problema es subjetivo, no solamente es lo que dice el investigador, también lo dicen los estudiantes, lo dicen los docentes. Y ya la investigación se hace objetiva. Ya no es tanto subjetiva lo que dice usted nomás como investigador. Por eso es importante aplicar las encuestas y las entrevistas. Entonces, en estas 6 páginas, ¿qué vamos a redactar? Tenemos que hacer un enfoque metodológico de lo cuantitativo. ¿En qué momento es cuantitativo? Porque usted aplica instrumentos de recolección de datos, como la encuesta y la entrevista con la técnica del cuestionario. Y es cualitativa porque usted ya hizo la parte cualitativa en la primera parte, cuando usted explica el problema, la situación del problema, cómo se presenta el problema, eso ya es una investigación cualitativa, usted ya la está realizando. Y a su vez es mixta nuestra investigación porque hacemos la encuesta, es cuantitativo, y es cualitativo porque puede ser que usted haga entrevistas, eso no se cuantifica en porcentaje, y también desde lo que usted está observando el problema. Entonces es quali, cuanti y mixto. Dentro del diseño de la investigación, tenemos que colocar el concepto de investigación cuantitativa y cómo lo estamos aplicando. Yo les he enviado algunos ejemplos, recuerdo al grupo de WhatsApp, para que no estén en una hoja en blanco. No se trata de copiar y pegar porque cada problema es diferente. Eso, por favor, vamos a tomar muy en cuenta. Y también de la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa, todos están haciendo acción y participación, porque la mayoría convive con el problema, es parte del problema. Puedo asegurar que el 100% de ustedes vive el problema en sí. No estamos haciendo diseños narrativos o etnográficos, porque no estamos haciendo un trabajo de campo. O sea, me refiero a ver, cuando digo de campo, me refiero a que estamos preguntando el tipo de vida cultural, etnográfico, sino que estamos haciendo un estudio de caso, que alguien haya un hecho de violación, algo así, y eso me esté dando lugar a la investigación tampoco, sino de acción y participación, porque usted participa y tomamos acciones para tratar de mejorar o disminuir la situación problemática. ¿Sí? Bien, los métodos. ¿Cuáles son los métodos que vamos a ocupar? El método teórico se refiere cuando usted va a hacer la conceptualización de las variables. Ahí estamos ocupando los métodos.
los tipos de método deductivo cuando usted deduce, explica el problema en la primera parte, ¿no ves? La fórmula, el planteamiento del problema. Cuando formula el problema, ¿de qué manera se puede disminuir el rendimiento académico en la unidad educativa del Fuerte en la gestión 2021? Entonces, usted está deduciendo con una pregunta de investigación. Y a su vez está induciendo diferentes conceptos, porque no solamente en la fundamentación teórica, que son las 5 páginas, copiamos y pegamos de autores, sino que también debe denotarse la opinión de usted como investigador. Ok, el método deductivo le está explicando qué es, el método analítico. Todos estamos realizando el método analítico porque analizamos los elementos del problema. Si hablamos de plataformas virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, un elemento es la plataforma virtual, otro elemento será el docente y otro elemento será el estudiante y otro elemento será quizás la materia, porque no es lo mismo enseñar matemáticas que música o sociales. Entonces, son los elementos que ustedes van analizando. El método sintético, porque sintetizamos. Alguna vez hubo un trabajo que se trataba de una ley. El investigador copió casi toda la ley. El trabajo tenía más de 60 páginas. No, usted tiene que sintetizar lo más importante, lo más pertinente, lo que le va a dar realce a la investigación. Eso, por favor, tomemos en cuenta también. En cada punto anterior tenemos que colocar el concepto y cómo usted lo está aplicando. ¿De acuerdo? Las técnicas de investigación que estamos utilizando es la recopilación documental. Todos están utilizando eso, porque todos en la fundamentación teórica estamos analizando diferentes teorías, diferentes documentos. Luego tenemos la encuesta. Todos vamos a aplicar la encuesta. Alguien me preguntaba, dicen, ¿es necesario que aplique encuestas? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque la monografía es científica y nos exige que haya encuestas para demostrar que el problema no es solamente algo que nosotros pensamos o imaginamos, sino que existe de manera real en ese contexto. Por eso es necesario para esta monografía científica tener ese respaldo, ¿sí? No se trata de muchas preguntas. ¿Por qué? Porque solo tenemos 6 páginas. Para toda esta redacción solo tenemos 6 páginas. Y si usted hace varias preguntas de encuesta, entonces, ¿dónde vamos a colocar todo eso? Usted mismo va a decir, ¿y ahora para qué he formulado tantas preguntas, he tabulado los resultados, y ahora dónde voy a colocar? Entonces es importante tener nuestra cantidad de páginas. Bien, continuamos entonces. Y la entrevista. Si usted desea, puede hacer entrevista a alguna autoridad, algún representante, alguien que sea experto, que pueda opinar sobre el problema. No es imprescindible, puede complementar, si usted, pero sí es importante hacer la encuesta, porque de ahí vamos a sacar los datos cuantitativos. Y la observación es la primera técnica que ustedes han utilizado con seguridad, porque han observado la realidad. Sí, ustedes han observado la realidad porque son parte de esa realidad problemática y han hecho una lectura de la realidad y lo han pasado en un lenguaje escrito y lo han traspasado a un lenguaje científico en la formulación de la pregunta y en la formulación del objetivo. La delimitación espacio-temporal. Aquí tenemos en el espacio el lugar donde se desarrolla y el tiempo. Nuevamente, no es lo mismo la educación en el 2019 que en 1994, que todavía estábamos con la ley 1565, que ahora con la 070, que en el año 2021, que estamos viviendo todos con barbijos. Quizás parecería una película de terror, no todo
toda la raza humana utiliza barbijo, pero fíjense, es así. Entonces, tenemos que ubicarnos en el tiempo porque las realidades cambiantes cambian los procesos. En este caso, nuestro campo es el proceso educativo, porque hablamos del diplomado en didáctica y en didáctica tecnológica de la enseñanza. Entonces, didáctica, diplomado en línea. Tenemos que ver de qué manera podemos nosotros trabajar en línea desde el campo de la didáctica. ¿Cuál debería ser el tiempo que el estudiante va a estar frente al computador? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de una educación en línea? Creo que con ustedes fue que les dije que hay una situación de frustración, aislamiento, por parte del estudiante, porque exige el estrés del escritorio, donde el estudiante está 4 horas frente al computador. Podemos hacer ese análisis porque por más que el profesor maneje todas las herramientas y todas las aplicaciones, esos son los instrumentos, pero la didáctica es de qué manera y en qué momento voy a dar esos instrumentos. Bien, esta es la población, tenemos la muestra. La población, si sus estudiantes son toda la promoción, esa es su población, y si es el secto A, secto B y secto C, por decir, de la materia de física, entonces será 30 estudiantes por curso, 90, entonces puedo sacar mi muestra. Eso vamos a ver en este momento. Por ejemplo, si mis estudiantes, mi población, son 90 estudiantes, les he pasado ya esta fórmula a su grupo de WhatsApp. Ustedes adiciónenlo a su biblioteca digital. Entonces, si el tamaño de la muestra son 60 estudiantes, fíjense que disminuye muy poco, perdón, la población son 60 estudiantes, disminuye muy poco la muestra, 52. Si la población es 30, disminuye 2. Entonces, por eso es que cuando la población es una cantidad 50, 60, se dice la población es igual que la muestra. Si la población llega a ser toda la unidad educativa, todos los estudiantes de la universidad de primer año, por decir 248, entonces sí disminuye casi el 50%, ¿no? 151 es la muestra. Entonces van a trabajar con esto que es más fácil. Y también existen aplicaciones. Es la fórmula que les he compartido, viene de esta fórmula. Este es un ejemplito. Si desean pueden hacer la tabla. Esta es la fórmula en sí, porque a veces demoramos manejando lo que viene a ser editor de ecuaciones. Entonces, pero esta fórmula pertenece a esta fórmula que ya está programado en el Excel. De todas maneras, ustedes también pueden colocar en el Google aplicación para encontrar la muestra en un estudio de investigación y le va a salir y le dice, escribe aquí tu población y le sale en el otro lado la muestra, así como el traductor igualito. Y van a ustedes comparar que les sale el mismo resultado porque esta es la fórmula que también maneja el Google. ¿Ya? Y aquí está indicándole cada uno de en este caso las variables, ¿no? N, que es el tamaño de la muestra, N, que es la población, y la desviación estándar con 0,5, y el valor de confianza, 95%, como ustedes pueden ver. Y luego aquí que está con amarillo, se está reemplazando el valor. En este caso, se trabajó con 60 estudiantes. ¿Ok? Eso también está en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan. Seguimos con la tarea 2. Trabajamos la presentación de los resultados. Tenemos que aplicar los instrumentos y presentar los resultados. Será en tablas, será en gráficos y tenemos que analizar los mismos. ¿Ya? Y aclarar, si usted desea aclarar alguna situación, también quizás si hablamos de rendimiento académico, podría usted colocar las notas que tienen los estudiantes. ¿Sí? Entonces podemos colocar las notas y estamos demostrando que existe el bajo rendimiento.
Hasta aquí es la tarea 2. Y la tarea 3, que terminamos la monografía, cierra con una propuesta. Entonces me voy a ir ahora a las diapositivas. Bien. Me voy a ir primero a la primera para que se entienda mejor. A las 5 páginas, que es el marco teórico, la fundamentación teórica. Bien, tenemos que trabajar en este espacio 5 páginas y 6 páginas. Por un lado, 5 páginas, que viene a ser la fundamentación teórica, las variables dependiente, independiente, los resultados, los métodos. Fíjense los 3 métodos teóricos, los empíricos y la observación. De todas maneras, se envió también eso al grupo de WhatsApp, el índice completo del trabajo. La monografía no le exige hipótesis. El perfil del trabajo sí, perfil de investigación para maestría. Pero si hablamos de variables, tenemos que saber de dónde han salido estas variables, de dónde salen las variables. No salen de la nada. Entonces, es importante por eso que sepamos que sale de la hipótesis. Por eso es necesario analizar la hipótesis. La hipótesis es una respuesta tentativa a la situación problemática que se está investigando y una solución también tentativa que se está dando al problema. La variable independiente es aquella que afecta al comportamiento de la otra variable. Entonces, ¿cómo le afecta esta variable a la otra variable? Normalmente se encuentran siempre una en la pregunta y la otra en la solución. Y la variable dependiente es el factor observado de la variable, la conducta o el fenómeno que se está manifestando en la investigación. Una vez que hemos definido nuestras dos variables, tenemos, he determinado mis variables. Puede ser herramientas virtuales y didáctica en línea, que no es lo mismo. Entonces, esas serían mis variables. Una vez que tengo las variables, ya las definí, ya las conceptualicé, entonces ahora vamos a analizar. Fíjense, ¿de dónde sale la variable? Voy a volver a mi ejemplo clásico. Dice, el problema, ¿de qué manera se podrá incrementar el rendimiento académico? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero incrementar el rendimiento académico. ¿Sí? Mi variable es rendimiento académico. El problema es que tienen bajo rendimiento académico. ¿Será porque no saben manejar la plataforma? ¿Será porque no tienen los dispositivos? ¿Será porque no hacen las tareas? ¿Será porque necesitan la presencia, que alguien le explique? Ante la ausencia de eso, el estudiante sufre una cierta frustración, porque el profesor, de esos estudiantes que siempre nos preguntan en la salida, en el recreo, entonces no tienen a quién preguntar. Y puede ser que por eso sea rendimiento académico. Pero este es el término que es mi variable. ¿Cuándo se da ese bajo rendimiento académico? ¿En qué momento se está generando? Se está generando durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, tenemos que en la pregunta colocar cuándo y en dónde, en la materia tanto, en este caso en el segundo semestre de la carrera de ofimática, y en qué espacio geográfico. En mi caso, en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. El objetivo implica a la otra variable que es la solución, pero también contiene a la variable del problema cuando decimos ¿para qué? El problema, les decía, es el COVID. ¿Para qué te vas a vacunar? Para no enfermar de COVID, por decir. Entonces, fíjense, el objetivo contiene los 3 elementos. ¿Qué, cómo y para qué? ¿Qué vamos a hacer? Proponer estrategias de aprendizaje colaborativo. En este enunciado de este término, estrategias de aprendizaje colaborativo, ya estoy indicando mi otra variable.
estrategias de aprendizaje colaborativo. Ustedes saben que estas estrategias de aprendizaje colaborativo nacen en realidad para trabajar en entornos virtuales y donde se puso más en práctica es en el Drive, porque podemos escribir en el Drive 2 o 3 personas de manera conjunta. Yo puedo ver lo que escribe Anita y lo que escribe Teresa, y Teresa mira lo que yo escribo. Entonces ahí está un aprendizaje colaborativo. Hace también el recurso de WhatsApp, es un aprendizaje colaborativo porque yo puedo preguntar el sentido de la vista. ¿Quién sabe el concepto del sentido de la vista? Yo lo tengo el concepto. ¿Tienes las imágenes? Sí. Ya hay la pupila. Esto es la pupila. Entonces nos estamos colaborando para el aprendizaje. Nace el aprendizaje colaborativo en sí para trabajarlos en entornos virtuales. Ahora que muchos lo adaptan a estrategias presenciales, sí, digamos, ¿no? Pero en realidad nace para trabajar en entornos virtuales con diferentes herramientas, especialmente el Google Drive, el WhatsApp, incluso algunos utilizan el Face, no con un sentido social, sino con un sentido académico, donde pueden interactuar sobre un tema específico. Esa es una estrategia, por ejemplo. Yo de docente les podría preguntar que hagamos todo un análisis de la investigación científica en cuanto a la lógica, pero es que como son 3 clases yo no puedo hacer eso porque se me iría una clase y en 2 clases ya no podría dar la metodología de manera práctica. Pero podría hacer un grupo de Facebook y decirle, vamos escribiendo cuál es la lógica de la investigación científica, cómo nace una investigación. Bien, el primero que escriba 5 puntos. Posiblemente la licenciada Roxana diga, nace con determinar un problema. En ese momento el licenciado John Pérez va a decir, sí, y el problema debe ser una parte de la realidad. Se tiene que delimitar. La licenciada María del Carmen podría enunciar, ese problema tiene que ir en función, si es una investigación científica, al título que se desea lograr. En el caso suyo, el diplomado es en enseñanza en línea o online, entonces sí o sí nuestra investigación tiene que ver con entornos virtuales, tiene que ver con habilidades digitales, sí o sí tiene que tener esa sintonía que ustedes están con este trabajo, tienen que demostrar que han llevado módulos que ha hecho de que ustedes tienen esas habilidades digitales, tanto teóricas como prácticas. Y en este trabajo es cuando se va a demostrar aquello. Y si hay algunas limitaciones, pues tenemos que investigar y resolver. Bien, entonces aquí tenemos proponer estrategias de aprendizaje colaborativo mediante actividades en línea, puedo colocar incluso, ¿no? ¿Para qué? Para incrementar el rendimiento académico. Fíjense, para incrementar el rendimiento académico, el para es la salida. Para resolver el problema. El objetivo contiene a las 2 variables, a la solución y al problema. Cuando usted redacta la hipótesis, pero no la vamos a redactar porque no estamos haciendo perfil, es quitar el verbo del objetivo y queda en positivo. Por favor, vamos a pedir que silenciemos. Las estrategias colaborativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje incrementan, fíjese, este es el conector cuando trabajamos variables. Hipótesis, en nuestro caso no, pero yo quisiera que entendamos esto para hemos que dicho manchas, pero comprendamos de dónde salen nuestras que también tiene que volver, variables. dice. En este caso, incrementan el rendimiento académico. ¿Qué incrementa el rendimiento académico? Las estrategias colaborativas. Y voy a extraer mis variables, que viene a ser la variable independiente y dependiente. Pregunto, las estrategias colaborativas, a más estrategias, ¿será que va a mejorar el rendimiento académico? Claro que sí, porque el estudiante no se va a quedar con su duda, ya está trabajando con sus compañeros. Sus compañeros le van a disipar esas dudas que él tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a más estrategias colaborativas,
va a mejorar el rendimiento académico. Entonces, el rendimiento académico depende de las estrategias colaborativas. Por eso el rendimiento académico es dependiente. Y las estrategias colaborativas no dependen de nadie. Por eso son las variables independientes. Una vez que hemos definido nuestras variables, que una se encuentra en el problema y en el objetivo se encuentran las dos, tengo que conceptualizar. Este concepto no debe ser una redacción larga, decir actualmente la educación está pasando por una situación crítica a causa del COVID. A nivel mundial, eso no es definición. Tenemos que definir. Definir es por decir el agua, H2O, fuerza igual a masa por la aceleración, las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Eso es definir, ser preciso. Entonces, ¿cuál es la definición de las estrategias colaborativas? Para la definición, yo sí tiene que ir un autor. Mejor si son autores actualizados. Alguien me preguntó alguna vez, ¿desde qué año, licenciada? Bueno, ya en la fundamentación teórica puedo utilizar otros años quizás más anteriores cuando analizo la epistemología, porque cuando voy a decir de dónde nace, por decir la educación, sí voy a analizar sí o sí libros quizás de 1990, 1986, que hablaba del conductismo. Entonces, por lógica, ahorita no hay muchos autores que me hablan del conductismo. Quizás sí voy a utilizar. Pero para mis conceptos actuales de mi investigación, tengo que utilizar libros, por lo menos del año 2000, 2002, 2003, donde ya se vio el avance de la tecnología. Dependerá del término que está conceptualizado. En este caso, por ejemplo, dice, estrategias colaborativas, directamente, permite a los estudiantes el desarrollo profesional, como son la planificación del tiempo, la comunicación, la solución de problemas y la toma de decisiones. Además, pueden fomentar la capacidad innovadora y creativa en definitiva, potenciar una mayor profundidad en el aprendizaje. Fíjense que está definiendo, no hay palabras de enlace. ¿Una mujer? Es preciso. Eso está grave. Lo propio sucede, podemos silenciar nuestro audio, en el rendimiento académico. ¿Qué es un rendimiento académico? No diría así. Licenciado René Luis, por favor, silencie su micrófono. No tengo, no soy administrador para poder silenciar. Entonces tenemos el concepto de rendimiento académico. ¿Qué es rendimiento académico? Es un constructo susceptible de adoptar valores cuanti y cualitativos. Cuantitativo porque hay una nota y cualitativo porque expresamos cuál ha sido el desempeño del estudiante. Bien, aquí tenemos otro ejemplo en cuanto a la variable deserción estudiantil. ¿De qué manera se podrá reducir la deserción estudiantil? ¿Cuándo sucede esta deserción? Durante el periodo de formación. ¿Dónde? En la carrera de medicina de la Universidad Franz Tamayo. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Proponer estrategias motivacionales, porque cuando la persona está motivada, hace todo lo posible por seguir su formación y concluirla. No existe problema que nos va a atajar. Entonces, la motivación, esa fuerza interna y externa. Interna por la voluntad, la vocación. Y externa, que son las personas que dicen, anda a estudiar, levántate, vamos, yo te ayudo, ¿no? Entonces, tenemos los dos elementos, internas y externas. Entonces, aquí está. Proponer estrategias motivacionales como mediante actividades interactivas de forma autónoma y colaborativa para reducir la deserción estudiantil. Y ya tenemos que copiar el para. De esa manera, el objetivo contiene las dos variables, estrategias motivacionales y deserción estudiantil. Aquí tienen, no necesitan ustedes enunciar la hipótesis, sino que la hemos colocado para que se entienda de dónde salen las variables, las cuales son estrategias motivacionales y deserción universitaria.
Luego conceptualizo. ¿A qué se llama de estrategias motivacionales? Y uno de los autores de aquello es Chiavenato. Los que están haciendo quizás este tema de estrategias motivacionales me dicen porque se ha conseguido, lo he conseguido el libro de Chiavenato y les puedo pasar. Y la otra que es la deserción universitaria, que se llama deserción. Les decía yo que Tinto, Vicente, dice, fíjense, aunque está desde el 1975, pero él hace un concepto, una definición que dice, hay dos tipos de deserción, el voluntario y el forzado. Y a su vez Tinto dice, la deserción, sea universitaria o escolar, es una muerte académica, porque difícilmente vuelve el estudiante. Entonces, por más que sea de 1975, es importante la definición que él ha realizado. Por eso es que les decía que en algún caso vamos a necesitar recurrir quizás a esos libros un poquito de años atrás. ¿Okay? Bien, eso en cuanto al trabajo. Y ahora me voy a ir a la metodología de la investigación, que son las 6 páginas. Hemos analizado las 5 primeras páginas. En este caso, aunque ya se explicó desde la guía, por eso es importante la guía, el enfoque que va a seguir nuestra investigación. Ya hemos enunciado. Es cualitativo porque usted es el observador, el que en la primera parte de las 4 páginas explica las causas, las consecuencias, la situación del problema, porque es importante investigar el problema. Luego, la investigación es cuantitativa porque se aplican los instrumentos. En este espacio tengo que colocar el concepto y tengo que colocar qué estoy preguntando en la investigación, qué es lo que quiero averiguar, qué es lo que quiero investigar, qué es lo que deseo saber del problema. Posteriormente tenemos la investigación cualitativa. Es cualitativa porque somos parte de la investigación y hablamos de personas, en este caso los estudiantes y los docentes, y hablamos también de una investigación acción participativa, porque con seguridad ustedes deben ser parte del problema. Los métodos que vamos a utilizar es el deductivo, porque usted deduce la existencia del problema, induce y deduce. ¿Y esto en qué momento lo está haciendo? En toda la investigación, desde el planteamiento del problema, el análisis, cuando tomamos las encuestas y las entrevistas, y entonces, digo, el 60% de los estudiantes manifiestan no tienen dispositivos electrónicos. Usted está induciendo o deduciendo la toma de datos que ha realizado. El método también es analítico, porque analizamos los diferentes elementos o componentes del problema, desde la carátula prácticamente. Y es sintético porque tenemos que tener esa capacidad de síntesis. Eso lo hace complejo. A veces es más fácil escribir varias hojas y no estar deduciendo, porque es tan amplio la investigación, por eso tenemos que delimitar. No coloquen en toda la carrera, si es la universidad o en toda la unidad educativa, sino vamos a centrarnos en una materia, en su materia. Los métodos empíricos es que no estamos recurriendo a una encuesta, a una entrevista. Nace de lo que se cree que está sucediendo. Esos son los métodos empíricos, de lo que uno ve. Por eso es censo perceptual. ¿Qué yo estoy percibiendo? ¿Qué escucho? ¿Qué veo? Donde puedo decir, este es el problema. Y la recopilación documental. Ahora, ¿cuáles son las técnicas que vamos a utilizar? Está la recopilación documental que vamos a utilizar en la parte de la conceptualización de las variables, sus características, tipos. En la encuesta, cuando hablo de los instrumentos, qué es lo que yo quiero averiguar. En la entrevista, que lo hago en términos de cuestionario, y la observación participante que usted está realizando.
en el espacio temporal. Es importante en este punto indicar dónde se encuentra el problema, en qué departamento, en qué municipio, en qué barrio, en qué colegio, en qué universidad y en qué tiempo, en el primer semestre, en el primer trimestre, en qué tiempo se está suscitando esta situación problemática. La población y la muestra. Nuevamente, la población es el todo y yo tengo que delimitar mi muestra. En el caso que es bien mínimas, hablemos de 60, 50, la población puede ser la misma que la muestra. ¿Cómo voy a hacer la presentación de mis resultados? Ya hemos estructurado nuestras encuestas en términos de cuestionario. Ahora, ¿cómo presento los resultados? Los presentamos a través de tablas, donde indica la categoría. ¿Tiene en casa usted dispositivo para una educación en línea? Sí, no, a veces tengo, porque no es de él, no a veces tengo. Entonces, voy a hacer una tabla, que está la categoría sí, no, a veces, y luego cuántas personas me han dicho que sí. De 30, me han dicho que sí, 22, 8 me han dicho que no, y tengo que sacar porcentaje y saco mis gráficos, ¿ok? Ahora, ¿qué se pregunta? Se pregunta, va en relación a los objetivos. Por eso, si usted en el objetivo colocó implementar, cambie ese verbo porque no se está implementando nada. Estamos haciendo un estudio teórico documental. El verbo no puede ser en la investigación implementar porque no estamos implementando. Puede ser diagnosticar porque estamos diagnosticando si los estudiantes tienen o no tienen dispositivo. Entonces, en función al objetivo, en función a la pregunta, en función a las dos variables, es que se va preguntando. Tenemos la variable de la pregunta y la variable de la respuesta. Les aconsejo que hagan 5 preguntas, 7 no más, porque solo tenemos 6 páginas. Entonces, 3 preguntas pueden ser del problema y 2 preguntas que vaya hacia la posible solución. Con eso habríamos terminado esta sección o esta parte. Y ahora me voy a ir a ver, voy a dejar de compartir pantalla. Quisiera, antes de pasar a la segunda parte, que me digan ustedes cuál ha sido la dificultad o cuál ha sido el problema o las limitaciones que han tenido para poder realizar el trabajo de investigación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué problemas tenemos? Para que, a ver, hasta cuándo desean que se amplíe. Los escucho y luego analizamos los trabajos que han enviado. Así sea 1 o 2, vamos a analizar en el trabajo. Tienen ustedes la palabra. ¿Ninguno? ¿No tienen problemas entonces en el trabajo? ¿Todo está bien? Licenciada, buenas noches. Licenciada Sandrita, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por comprendernos y hacer esta pregunta, porque de verdad yo creo que la mayor parte de los participantes en este curso somos maestros y justamente estamos en la época más difícil para nosotros. Estamos haciendo ya evaluaciones, pues tenemos que entregar la próxima semana ya calificaciones. Ya vamos a cerrar el primer trimestre. Y usted sabe que se nos ha complicado bastante con esto de subir todo a la plataforma, rendir un montón de informes. Entonces, sí es verdad, nos hemos estado dando tiempo también para investigar, ver cuál va a ser nuestro tema, que realmente es una gama amplia de temas que se pueden tocar
y al final no sabemos cuál también tomar como tema para hacer nuestro trabajo, que también ha sido otra dificultad, ¿no? Porque hasta ahorita yo también tengo 3 en mente y me es difícil. Sí, Ay, dicen, la estoy escuchando. pensé que se había cortado. No, 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 no. Entonces, yo creo que, por favor, ¿no? De que todos estamos en la misma situación y necesitamos un poco de tiempo eh, para poder hacer bien el trabajo, ¿no? Porque también no podemos mandarlo así a lo rápido y que no sea bueno nuestro trabajo, tiene que justificarse el diplomado. Licenciada Sandrita, me decía que tenía usted 3 en mente, a manera de también orientarle a usted y quizás a los demás. ¿Cuáles eran los temas que usted estaba pensando, quizás, en lo que podría realizar la investigación? Bueno, uno de los temas justamente era sobre el trabajo cooperativo y justo fue la primera monografía que usted nos envió como un ejemplo. Entonces dije, ya, bueno, ya lo han hecho y justo del idioma inglés, no sé si se acuerda. Entonces dije, no, ya está hecho ese trabajo, ya no lo voy a realizar. Y otro que estábamos No, pensando con no, unos perdón que compañeros. la corte, dicen, no es así, porque la realidad es diferente la suya. Si yo le diría la cantidad de trabajo de aprendizaje colaborativo que he revisado, son, como podría decir, hasta 20, pero ninguno es similar, quizás en el concepto sí, porque como le decía, fuerza, si hablamos de física, es igual a masa por la aceleración, o los verbos del verbo to be, I am, you are, lo poquito que sé, siempre va a ser yo soy, I am. Entonces, no por eso voy a decir, no voy a investigar eso. Usted puede investigar eso, porque lo único que va a ser similar son las conceptualizaciones. Porque puede ser que en este contexto de que igual sea inglés, sea cuáles son los momentos para la adquisición de una lengua. Escuchar, ¿cómo se dice en escuchar? Listen, Eso, listen, listen, speaking, que es hablar, ¿cierto? Si yo escucho, reading, puedo hablar. writing. Y luego, reading, leer, Reading, and leer writing. y escribir se dice writing. Writing. Un Yes. poquito sé. Entonces, puede ser que quien haya investigado, por ejemplo, no haya hecho este desenfoque y usted le va a dar ese enfoque. O quien lo haya investigado se haya enfocado en el escuchar, que los estudiantes y ahora en esta educación virtual, ¿cómo podemos dinamizar escuchar en inglés videos pausados, y no solamente quizás música o películas, no lo sé. Entonces, usted le va a dar, va a potenciar un área, o quizás las 4, y va a decir las 4 son importantes, porque quien no escucha en el inglés no va a poder hablar en inglés, o quizás dirá, todos los estudiantes escuchan en inglés, yo los veo que están conectados, pero cuando yo les digo que se presenten y me digan alguna frase, una palabra, qué sé yo, si usted está trabajando el verbo pasado, creo que es was o were, was, ¿no? Sí, ¿Pasado? sí, Así. was, were, verb to Es. be en inglés. Entonces, veo que no pronuncian correctamente, o será o será el dispositivo que no permite escuchar, o los estudiantes tienen esa limitación que dicen no sirve mi micrófono, tantas cosas. Entonces, puede usted, incluso quizás hasta el título sea similar, pero en el contenido va a ser diferente. O desde el título usted puede colocar que en este aprendizaje significativo se va a enfocar ya sea en el reading, que es leer, o en el escuchar, o en el hablar. Porque hay algunos, yo por ejemplo entiendo lo que leo en inglés, pero tengo la dificultad de hablar y de pronunciar y de escribir, pero sí entiendo si leo, yo lo puedo traducir, pero tengo las otras debilidades. Entonces, agarren nomás, Liz, en ese tema. ¿Por qué? Para todos los colegas, esto es importante. La investigación que realicen que les sirva para mejorar su práctica educativa, no solamente para aprobar el módulo o para obtener el título de diplomado, porque no va a tener entonces ese impacto, esa connotación, no va a ser útil, sino que debe llevarme a mejorar mi práctica de maestra, de docente,
y a tener la seguridad, porque quien lee con autores, uno incluso le da el autor, así como yo le decía, Tinto dice que la deserción académica es un asesinato, una muerte académica. Lo digo con seguridad porque lo he leído. Entonces, de esa misma manera, ustedes investiguen de algo que les va a llevar, pero así realmente, que les va a llevar a mejorar su práctica, que ustedes lo dominen. Eso es ponerse la camiseta, es tatuarse prácticamente. Yo he hecho un diplomado, va a decir usted, en línea. He investigado todo lo que es el aprendizaje colaborativo para poder escribir en inglés. Y se trata de estas fases, entonces va a ser de su dominio. Eso les puedo aconsejar, estimados licenciados. Agárrense un tema, es mejor delimitar el tema y dominarlo el tema. ¿Qué va a ser similar a otros trabajos que quizás van a encontrar? Las conceptualizaciones, obviamente que sí, como les decía, como fuerza igual a masa por aceleración. Pero ¿cómo lo estoy aplicando? ¿A dónde le estoy aplicando fuerza, por decir? ¿A qué tipo de cuerpo? ¿A una manzana, a una piedra, a un ladrillo? ¿Qué masa tiene? O sea, ya cambia cuando hago su aplicación. Lo propio sucede con su investigación. Entonces, quizás tengo un colega de ciencias sociales y dice, yo quería hacer aprendizaje colaborativo. Hágalo y potencie el pensamiento sociocrítico. Haga el trabajo aprendizaje colaborativo para potenciar el pensamiento sociocrítico. No está trabajando lo mismo que la licenciada Sandra. ¿Cuál es el problema? El problema es que los chicos están aprendiendo de manera de memoria, muchas veces quizás hasta copiando, porque en la educación virtual es muy fácil copiar, eso sabemos todos, pero ya decirle que exprese su pensamiento en un minuto al estudiante sobre este tema, esta parte de la historia, no va a poder, salvo que haya desarrollado su pensamiento sociocrítico. Entonces, ¿cómo con un aprendizaje colaborativo puedo utilizar hasta el WhatsApp? Chicos, cada uno tiene que mandar un mensaje sobre cómo entiende o cómo cree que debería haber sucedido en la Revolución Francesa, por decir. Entonces, ahí voy a llevarlo al estudiante. ¿Qué es la Revolución Francesa y por qué se llevó a cabo? ¿Y qué hubiera pasado si esa vez hubiese habido celular? Entonces, le puedo dinamizar por 15 minutos los que logren mandar su mensaje. Nada más. Entonces, ellos van a leer, van a entender, van a escribir y puedo trabajar esas actividades como aprendizaje colaborativo para el desarrollo del pensamiento sociocrítico. Entonces, tendría usted su variable, pensamiento sociocrítico, aprendizaje colaborativo, mediante instrumentos digitales. Y ya, eso es un trabajo. Ahora alguien dirá, yo quiero trabajar de química. En química mucho que pensamiento sociocrítico no, pero podría trabajar en química aplicaciones para un aprendizaje significativo. Entonces puedo ir buscando y determinando, porque la mayoría o quizás todos los trabajos tienen que ser en línea, en una didáctica en línea, tiene que demostrarse, tiene que aflorar los módulos que han llevado anteriormente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, licenciada Sandrita? Sí, Licen, gracias. Muy bien, Flavia, por ejemplo, dice estrategia metodológica para la enseñanza. Sí, está bien, dice Flavia, puede trabajar usted aquí. Bien, ahora me voy a ir a nuestra plataforma, a la clase número 1 o la actividad número 1. Vamos a ver quiénes han podido enviar la tarea, ¿ya? Entonces, eso es importante. Vamos entonces. Bueno, y hay dos valientes. Había hace rato solamente uno. Vamos a ver quiénes son. Ya. Vamos a ver. Aquí está Mirna, la licenciada Mirna. Este espacio
no es para, ¿cómo decirles? Decir, no sé, es para mejorar. Algunos me dicen, de mí revísenmelo, yo hubiese querido que hubiesen hartos trabajos y así podíamos ir mejorando. Ya. Bien. Voy a volver aquí. Perdón. Estimados licenciados, yo le coloco la calificación, lo voy a programar. Es la primera tarea 30, la segunda tarea 30 y la última tarea 40. 30 más 30, 60, más 40, 100. Si usted no envía la tarea 2, yo no sé por qué la mayoría no envía la tarea 2, le hablo de la experiencia, envía la 1 y envía la 3. Si no hay nada aquí, ningún archivo, yo no puedo colocar nota. Es cierto, lo voy a cambiar, es 30. Yo no puedo colocar nota porque me parecería que en una autoridad académica, ¿qué cosa está calificando si no hay archivo? ¿Qué ha pasado ahí? Entonces no me permite colocar nota si no hay un archivo. Entonces no coloco nada. Y la persona tiene 30 en la primera, la segunda no ha enviado y en la tercera tiene 40 y reprobó con 70. Porque se aprueba con 71. Y yo en la tarea 3 le puedo decir felicidades, es uno de los mejores trabajos, pero sí es verdad, me ha pasado. Y me dice, Licen, le cuento que estoy aplazado. Qué raro. Entro a la plataforma porque yo no puedo tener en mente el nombre de todos ustedes, ¿cierto? Y veo que la tarea 2 no enviaron, entonces solito el sistema suma solita las notas y le saca la nota. Así tiene 70 y reprobó porque no envió la tarea 2. Ahí tiene 0. Entonces no puedo no enviar porque tiene 0. Tiene que enviar las 3 tareas. Como lo tenga, la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3. Es 30, 30, 40. Esa recomendación, por favor. Cuando yo reviso, que ahorita lo vamos a hacer con ustedes, aquí yo coloco incluso su nombre porque cada trabajo es diferente. Licenciada Mirna, en la carátula tal cosa, en el problema esto, en el objetivo esto. La tarea 1, normalmente ya les digo cuáles son sus variables, a manera de ayudarle para la tarea 2, porque en la tarea 2 lo difícil es, o cuando a veces no identificó sus variables, en la tarea 2, lo que sea conceptualiza y tiene que volver a hacer. Entonces es importante que antes de hacer la tarea 2, la tarea 1 esté, que ahí están las variables. Entonces yo voy a tratar de que cuando ustedes envíen, de decirles su variable es tal y tal. Ustedes deben tener también, me imagino, comentarios, la estructura de la plataforma es para todos y tienen que leer en comentarios, por favor, y cualquier duda me dicen. Bien, vamos a irnos entonces al trabajo de la licenciada, que creo que ya lo descargamos, trabajo de defensa. Muy bien, aquí ha realizado bien la licen. A ver, me estoy tapando yo. No, calibre 18, dice acá. Observa. Mientras que los lineamientos me indican Arial 18. ¿No ven? Entonces, fíjense, no es, aquí ya tenemos un error. Yo no les voy a devolver el archivo de Word. Yo lo que voy a hacer es, en los comentarios, indicarles dónde están los errores. Bien, aquí ya tenemos uno. Es Arial y aquí está calibre. Dirección sigue con calibre. Todo esto es Arial. Felicitar, todos ustedes pertenecen a Didáctica Enseñanza Online, entonces tienen que colocar eso. Bien, continuamos. ¿Qué es lo que va a analizar en la investigación? Acceso a la utilización de la plataforma Moodle en Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Óscar Unzaga de la Vega de los estudiantes del segundo
secundaria de la provincia de San José de Chiquitos de la gestión 2021. Bien, está un poco amplio el título. Bueno, aquí no tenemos límite de palabras, pero a manera de fortalecer el trabajo. En algunas instituciones no deben pasar de 10, en otras de 20, aquí no. Pero directamente si usted coloca ciencias naturales, se supone que los estudiantes están en el segundo secundario. Entonces puedo sacar toda esta palabrita en él directamente. Y ya voy reduciendo. Fíjense. Dice, acceso a la utilización de la plataforma Moodle en Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Óscar Aúnzaga de la Vega del segundo de secundaria de la provincia de San José de Chiquito, ¿ya? Ahora el orden es la materia, la lógica, ¿no? Esta materia en qué curso está y este curso en qué colegio y este colegio en qué municipio, de lo micro a lo macro. Entonces sería acceso a la utilización de la plataforma Moodle en Ciencias Naturales en el segundo de secundaria. Esta materia, ¿dónde está? Está en el segundo de secundaria. ¿Dónde está ese curso de segundo de secundaria? En la Unidad Educativa Óscar Aúnzaga de la Vega, ¿ya? De la provincia, fíjense cómo estoy reduciendo, de la provincia San José de Chiquitos, de la provincia de San José de Chiquitos en la gestión 2021, ¿ya? La licenciada Mirna lo está trabajando y vamos. El índice en este momento puede ser manual, luego tiene que ser automático. Para mí misma me es complejo hacer el índice automático. Yo voy a algún experto, a veces alguien en casa lo sabe, o lo llevamos a algún experto. En algunos lugares los que hacen transcripciones lo manejan bien, porque nos lleva a veces un día, 2 días y nos estresa. Los que no tienen quizás esa habilidad de manejar índice. Los que tienen la habilidad, no pasa nada. Felicitar a la licenciada Mirna porque ella está cumpliendo el formato. Pero yo voy a ser un poquito exagerada quizás. Prefiero yo ser exagerada a que el revisor posterior lo sea. Los subtítulos, fíjense, está con negrita, entonces también le voy a colocar negrita. Ahí está. Y inicia. En la gestión 2020 de la educación se dio un giro de 360 grados en las metodologías, estrategias, modalidades de enseñanza, aprendizaje para los estudiantes por la pandemia del virus que se dio a nivel mundial. Para ello, se tuvo que realizar propuestas pedagógicas que ayuden a enfrentar la situación que se está dando en todo el país. Tratar de que todos los estudiantes tengan acceso a la educación tengan educación, punto. Es por ello que el Ministerio de Educación ha diseñado, quizás aquí un punto seguido, ¿no? Es por ello que el Ministerio de Educación, nombre propio porque es una institución, el Ministerio de Educación ha diseñado diferentes modalidades de estudio para llegar a la inclusión con todos los estudiantes en la educación, por lo cual se han alcanzado diferentes cursos gratuitos para el manejo de diferentes aplicaciones. Bueno, ustedes ya lo van mejorando. A una primera instancia está muy bien, quizás aquí repitiendo puedo colocar diversos, otros, no sé. Cuando se presenta eso, usted se para ahí y coloca sinónimo. Otros, manejo de otros u otras aplicaciones. Entonces, ahí puedo colocar algún sinónimo. De otras aplicaciones como plataformas y páginas de internet educativa para los profesores, padres de familia y estudiantes a nivel nacional. A raíz de eso se ha observado la poca accesibilidad de la utilización de la plataforma del Ministerio, que es Moodle, en los estudiantes del segundo de secundaria de la Unidad Educativa Óscar Aúnzaga de la Vega, pese a que hubo esas clases o esas capacitaciones. Bien, está bien.
Vamos. Lo que no indica es en la materia, ¿no ve? Que usted estaba hablando adelante. Ya deberíamos ir colocando la materia, que nos encontramos en un primer trimestre, que los estudiantes, ¿por qué no ingresan? Usted dice que no ingresan, pero ¿por qué no ingresan? Porque no lo manejan, porque no tienen los dispositivos, porque no tienen el tiempo, porque mi contexto en casa no me lo permite. Puede ser que viva en una habitación, en un cuarto, donde sea la cocina, la cocina, el comedor, el dormitorio, y tengo 3 hermanitos, más mi mamá que cocina para vender, es un ruido único. Entonces, y encima mi hermanito menor tiene que, como hablamos de secundaria, tiene que pasar clases. Entonces me dice, ¿vas a utilizar el teléfono sola hoy y mañana le toca a ella? Entonces, eso tiene que indicar ahí, que a veces los contextos económicos, aunque no va a Dice, proponer... yo más abajito, más abajo lo menciono. Sí, pero aquí el título dice presentación del problema. Vamos a ver más, pero aquí está presentando el problema. Vamos a ver más abajo, me dicen argumentación de la importancia teórica práctica. Bien, es por ello que es importante saber los problemas de acceso que tienen los estudiantes. Muy bien, fíjense, aquí ella ya está indicando que va a trabajar. Los problemas de acceso que tienen los estudiantes para llegar a utilizar la plataforma, ya que por la situación que estamos pasando, tanto estudiantes como profesores, tenemos la obligación de aprender y utilizar el Moodle, porque estamos en la modalidad a distancia y es el único medio más completo para que el profesor pueda llegar con la planeación de su clase. Muy bien, le hice clases de cada tema. Sigue siendo genérico. Aquí lo que usted tiene que aumentar ciencias naturales y segundo secundario. Lo que usted indica se adapta para la primaria, se adapta para inicial, se adapta para matemáticas, entonces tiene que el profesor aquí tiene que ir colocando en la materia de ciencias naturales, puesto que teníamos contacto con la naturaleza en la didáctica que se utilizaba en la presencial, eso aumentaba. Importancia teórica. La educación en la gestión 2021 ha iniciado con las clases a distancia y para llevar a cabo las clases se está utilizando diversos medios de enseñanza-aprendizaje que permite que los estudiantes sean investigadores y despierten sus habilidades y destrezas en la utilización de la plataforma Moodle, en especial porque en esta plataforma se pueden enviar las tareas, videos, evaluaciones, foros, archivos, asistencias, conferencias asincrónicas que permite a su vez tener un contacto visual con los estudiantes. Pero, pese a eso, no hay resultados en la utilización de la plataforma, así como menciona la profesora licenciada Roxana Tanto. Es importante que los estudiantes tengan acceso a la utilización de la plataforma del Ministerio porque estamos avanzando a través de ello todos nuestros temas, porque desde mi perspectiva, ya, en la monografía científica, esto vendría a ser la entrevista. Entonces, no va acá, salvo que hablemos de un autor y los autores no escriben en primera persona. Los autores escriben en segunda persona si el libro es científico, más no una, ¿cómo indicarles? Una sistematización, porque hay libros de experiencias, pero eso no es una ciencia. La experiencia no es una ciencia. La experiencia es la experiencia, por eso se llama método empírico. Y las definiciones y conceptualizaciones sí son experiencias, sí son en el marco científico. Aquí usted puede colocar quizás Johnson Johnson, que es uno de los representantes cuando inicia la educación virtual. Y colocar Johnson Johnson indica que las plataformas es el mejor medio para llegar a los estudiantes en procesos de enseñanza y formativos universitarios quizás. Más no puede colocar lo que indica una maestra. ¿Por qué? Porque ella no hay ciencia aquí, aquí hay experiencia. Entonces, esto lo coloca usted donde están los resultados, que son 6 páginas.
En la entrevista realizada a la licenciada Roxana, ahí lo va a colocar, ¿ya? Esto lo lleva a la entrevista. Y es importante porque según su punto de vista, ¿dónde está que dice en primera persona? Porque desde la perspectiva de la profesora. Entonces, en la investigación científica no redactamos en primera persona. Si la profesora dice mí, usted en la transcripción dice, porque en la perspectiva de la profesora es la plataforma más completa. Se escribe en tercera persona del singular, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Es que esas son las exigencias de la monografía científica. Recordemos, la ciencia y la experiencia. Ambas son necesarias en la sociedad, pero no comulgan y no las podemos mezclar. Cada una tiene su espacio y su tiempo. No debemos negar ni la una ni la otra, pero no se pueden mezclar. En una investigación experimental de experiencia, no le va a permitir lo que exige la investigación científica. Lo propio en la investigación científica no le va a permitir las cualidades de la investigación experimental. Yo lo puedo dejar, pero hay un revisor externo, su tribunal, porque todos los trabajos van a pasar a un revisor externo. Y ahí es donde les van a devolver y le van a decir que acomode lo que estamos dejando pasar, ¿ya? Importancia práctica. Para ello se han organizado talleres. Ahora, aquí importancia teórica. Parecería que es muy importante la teoría que dice la licenciada Roxana. Sin embargo, no creo que la licenciada Roxana tenga la categoría de ciencia que ella pueda tener un libro escrito y aquí haya una ciencia. Entonces, cuando dice importancia teórica, son las nuevas teorías. Aquí deberíamos colocar, existen teorías sobre las habilidades digitales y la forma del desarrollo de la clase en las plataformas. Tenemos que decir que en la investigación vamos a hablar de las últimas teorías que tenemos que saber como maestros para manejar las plataformas en el contexto educativo. Y entonces puede colocar esto y cambiar con un autor. La importancia práctica. La importancia práctica es que nuestro trabajo se puede llevar a la práctica, porque en la monografía no llevamos a la práctica. Es solo una monografía científica que tiene una propuesta. Vamos a leer. Por ello se han organizado talleres por grupos pequeños a los estudiantes, padres de familia en diferentes ocasiones. Así también se los ha impulsado a que se presenten a los talleres que se dio por la Federación de Maestros. No. Esto tenemos que cambiar, por favor, porque usted está narrando lo que el ministerio ha hecho. La importancia práctica es, tengo que volver a subtítulo. Yo siempre sugiero, salvo que se lo sepan su título de memoria, anotárselo en una hoja. Entonces, en la hojita, lo miro la hoja, ya este es mi título. Y ya sé cuáles son mis variables. Acceso a la utilización de la plataforma. Ya. La importancia práctica. ¿Por qué es importante en la práctica? Porque a través de la investigación se van a analizar los factores que limitan para el acceso a la plataforma. Así también se va a hacer un estudio teórico documental sobre los factores o los elementos que también provocan limitaciones a el uso pedagógico de la plataforma virtual. Entonces estoy hablando de la práctica, no así de la práctica que ha hecho el ministerio. Esta parte lo vamos a mejorar, ¿ya? Puede colocar, pero tiene que enlazar con la poca práctica que hacen los profesores y de qué manera su propuesta va a llevarse a la práctica. Pregunta científica. ¿Cómo no? Otra situación.
es que es difícil para nosotros porque en el Profocon y nuestros objetivos holísticos, al ser holístico, engloba el todo, ¿no? Nosotros realizamos, fortalecemos, desarrollamos. La investigación científica no abraza aquello, se distancia. Trabaja en tercera persona del singular y no tomamos la pluralidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se identifica los problemas de acceso? ¿Cuáles son los problemas de acceso? Aquí sería. ¿Cuáles son los problemas de acceso a la utilización? Muy bien, ha enfocado bien, está ahí su variable, felicidades, de la plataforma Moodle en los estudiantes. Aquí se ha salido, totalmente se ha olvidado de el campo de acción que se enuncian en todo el trabajo. No he leído ciencias naturales en segundo secundaria. Y sin embargo en el título dice. Entonces hay que insertar eso, por favor, hay que insertar. Desde aquí, desde la pregunta, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas de acceso en la utilización de la plataforma Moodle en los estudiantes en la materia, porque es en la materia, de ciencias naturales, ¿era? Biología. Ciencias naturales del segundo secundario. No es necesario que coloquen comunitaria productiva porque lo hacen muy amplio. De los estudiantes de la unidad educativa, y ahora sí, ahora ya está. Porque puede ser que los de matemáticas sí estén ingresando. Sucede, si ustedes conversan, algunos estudiantes entran a algunas materias y a otras no. Investigar a través de la observación y entrevista a estudiantes del segundo de secundaria, investigar a través de la observación. ¿Qué se va a hacer? Voy a investigar. ¿Pero qué cosa va a investigar? Ya. Ya, lo voy a colocar de rojito. ¿Ya? Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Investigar. ¿Qué va a investigar? No lo sé. ¿Cómo lo va a investigar? ¿Se acuerdan las preguntas? No digo que le van a colocar las preguntas. Algunos lo colocan la pregunta y así se mantiene. Le borro las preguntas. Si no es que yo lo estoy colocando para que se den cuenta que le falta. Es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Investigar. Bien. ¿Pero qué cosa va a investigar? No dice, no hay el objeto de estudio. ¿Qué va a investigar? Está el cómo. Eso sí. Está aquí el cómo. ¿Cómo voy a hacer? El cómo está. Está el qué. ¿Qué voy a hacer? Voy a investigar. Pero no sé qué. No hay qué cosa va a investigar. ¿Cómo? A través de la observación y entrevista a los estudiantes del segundo secundario. Y está el para qué. ¿Para qué? Perdón, aquí mi teclado. ¿Para qué? Que es la tercera pregunta. Para, y copio el problema. ¿Qué decía? Ah, es que estaba diferente, ya lo cambié. Bueno, para identificar los problemas de acceso a la utilización de la plataforma. Problemas de acceso. Seguimos teniendo acceso a la utilización de la plataforma. Bien, problemas de acceso a la utilización de la plataforma. Ya, está muy bien. Pero no hay la otra variable. ¿Qué es lo que va a investigar? No hay. Investigar, ¿qué va a investigar?
No sé, aquí falta algo. Si coloco investigar el acceso a la plataforma Moodle, o sea, tiene una sola variable si se dan cuenta y por eso es que está quedando así. Objetivo específico, analizar el acceso a la utilización de la plataforma. Bien, seguimos con la misma variable, una. A través de la observación, plantear el problema mediante entrevista, determinar. No va a plantear el problema ya está determinado, va a determinar las causas y las consecuencias. Las causas y las consecuencias por las cuales no ingresan a la plataforma, ¿no ve? Entonces ahí va a colocar. Y lo propio, se ha salido de la materia. Hasta aquí no habla nada de la materia que está en la carátula. El curso sí, pero no está la materia. Y ya no hay más nada. Ahora yo estoy preocupada porque mínimo deberían ser 3 y el otro objetivo tiene que ser proponer o diseñar, porque la investigación es propositiva, porque hay una propuesta, el tercer punto es una propuesta. Diseñar una pregunta y si me pueden contestar les voy a agradecer. Analizamos con ustedes una monografía ya terminada de una licenciada, hicimos ese análisis, ¿me pueden hacer recordar por favor? Es que tengo un grupo a la par de ustedes y no sé con cuál he hecho el análisis. Diseñar estrategias de acceso, que quiero dar respuesta a la plataforma. Me han respondido en el chat o pueden hablar también. ¿Ya? ¿Cómo va a diseñar esas? Aquí está, y a eso, ahí me voy a quedar. Mediante, ¿cuál va a ser la solución al problema? Para que accedan a la plataforma. A ver, voy a irme al título, si ahí está la otra variable. No está, solo hay una variable, acceso a la utilización de la plataforma. Tienen que haber siempre 2 variables en la investigación. Aquí solo hay una variable. Y esa una variable es la que está siempre presente. Pero no está la otra variable. Por eso es que aquí en investigar, o así haya colocado el verbo proponer, ¿qué cosa? Pero ¿qué va a proponer o qué va a investigar? Le falta la otra variable que es la solución. Es como si hubiese hablado todo sobre el COVID. El COVID no afecta mucho a los niños, sí a las personas mayores, a las personas con enfermedad de base. Si no utilizamos barbijo es muy probable que me contagie. Y es todo un análisis, perfecto. Pero nunca mencionó la vacuna. Y dijo, es importante que nos cuidemos, bla, bla. Pero nunca mencionó la solución. Entonces, en una investigación científica, sí o sí tienen que haber 2 variables que se relacionan, el problema y la solución. Y la solución es la que se pone en práctica en la teoría, en la propuesta. ¿Sí? Eso es lo que lo hace complejo pensar. La primera parte de la investigación, que es esta tarea 1, es la más difícil. Solo son 4 páginas, pero es la más difícil, porque en función a esto ya lo demás avanza solito. Cuando va a conceptualizar la licenciada, tiene que conceptualizar utilización de la plataforma. Quizás, ¿qué es una plataforma Moodle? Todo, pero ¿y la otra variable cuál sería? No sé si la dicen quizás desde su explicación oral, ahí va a salir a la... Dicen, Mirna, ¿está usted ahí? No la escuché porque lo apagó el micrófono usted y entonces no se escuchó lo que habló. Ay, ¿desde qué momento hace eso? Desde que preguntó. Ah, ya, perdón, fue sin querer. Dicen, Mirna, usted, si me explica desde sus palabras,
quizás ahí podemos determinar la otra variable, porque la otra variable no la tenemos en el escrito y es necesario tenerlo para después conceptualizar. A ver, le escuchamos. ¿Cuál es el problema que usted ha detectado? Y ahí quizás va a salir. La otra variable no podría ser los problemas por lo que no han utilizado la plataforma. Ah, ya. Problemas por los que no se ha utilizado la plataforma. Bien. Excelente, dicen. ¿Ve? Entonces, uno que lo ha hecho el trabajo sabe lo que nos falta ahorita es organizarlo. Bien. Voy a volver a su trabajo, me dicen. Ya. Entonces, ya. Problemas por no haber usado la plataforma. ¿No ve? ¿Y cuál sería la otra variable? O sea, para mí uno era el problema, buscar esos problemas, y la otra variable era el acceso a la utilización. Pero ¿O sigue no? diciendo utilizar. Ok. ¿No ve? Ahora, voy a preguntar lo siguiente. ¿El problema es el uso de la plataforma o el problema es el acceso al Internet? ¿O el problema Ambas. es que no sé usar la Ambas. plataforma? Es que ahí tenemos que apartarlo y ahí va a salir las variables. Quizás las dos variables lo hemos ya relacionado antes de tiempo. Eso se relaciona en la propuesta. Ahora nos toca separarlo. ¿Sí? Okay. Quizás una variable son problemas de acceso. Es una. ¿Cuáles son todos los problemas de acceso? Entonces, voy a tener así. Los problemas de acceso. Y la otra variable puede ser el uso de la plataforma. Sí. Como no sé usarlo, no voy a ingresar. Y esa es una realidad. Muchas personas sí tienen acceso, pero no lo sé usar. Como no lo sé usar, ¿para qué voy a ingresar? ¿No ve? Sí. Esa es una limitación que me imagino que todos hemos tenido al inicio. Todos hemos llegado y ojalá usted llegue a esa investigación. Hay un artículo que salió. El COVID es del 2020, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. En marzo, abril, mayo, hay un artículo del mes de mayo, no recuerdo dónde lo tengo, pero habla, es muy bonito, con gráfico incluso, cómo es la situación tanto de las personas mayores como de los estudiantes al enfrentar el uso de las plataformas especialmente, porque si solamente hablamos de medios tecnológicos no es tan difícil WhatsApp, pero hay algunos que no descargamos ni aplicaciones, por ejemplo. Ahora, el enfrentar este uso tiene una gráfica matemática, una función, donde primero está la emoción. ¡Ah! Yo puedo usar esto, wow, qué bonito. Entonces, quiero aprender. Sube. Cuando está manejando y se da cuenta que tiene un sinfín de iconos, botones, fechas, aplicaciones, va bajando, cuando ya lo conoce. Cuando tiene que le dice, a ver, hágalo usted. Y ahí ya no sé, en tarea cómo se hacía, tengo que poner fecha, tengo que poner punto, baja, cuando ya enfrenta. Llega tan abajo, es un dibujito de una persona incluso, llega tan abajo que la persona llega así y decide dejar. Dice, esto no es para mí, yo lo dejo. Luego, si va a haber algo que lo va a motivar a que continúe, puede ser el tema de que nos obliguen a través de circulares, la directora, el distrito, mis estudiantes me digan, ¿cómo es, profe? ¿Ya vamos a pasar clases? Entonces hay elementos externos que me están obligando. Y aparte que mi amiga Patricia dice, Delia, yo te cuento que ya subí todos mis trabajos.
Entonces, si Patricia pudo y mi amigo Juan pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Y ahí se levanta. Se levanta y llega más arriba a la línea que cuando empezó. Recordemos que cuando empezó dijo, ay, qué bonito, yo quiero aprender esto. Pero cuando se levanta y logra manejar, la curva sube más arriba. Y eso va aumentando. ¿Qué quiere decir? Que si logra manejar la plataforma, ya dice, ah, yo voy a poder hacer video, voy a ver esta aplicación. Y ya va dominando y va adquiriendo sus habilidades digitales. Pero si la persona conoció la plataforma, ¡ay, qué bonito! Conocer no es manejar, por eso conocer no es un verbo de investigación ni un verbo educativo, porque puedo conocer, pero no manejar. Conocer de, ¡ay, qué bonito! Quiero aprender. Intento, no puedo. Sigo intentando, no puedo. Entonces, me llega una depresión. Por eso es que la tecnología tiene que ver mucho con el tema anímico. Y digo esto, no puedo, hay gente que hasta le ha dado a su máquina. Y voy a contratar a alguien para que se siente a mi lado y pase clases conmigo. Entonces yo ya estoy buscando a alguien que va a hacer las veces de mí, porque necesito trabajar. Otros han ido tramitando su jubilación, dependerá de la edad, de la situación económica. Y dicen, no, yo no voy a aprender, y otros han decidido ir al colegio. ¿Sí? Pero no voy a aprender a manejar esta plataforma. O sea, ya se quedaron ahí abajo. No se han levantado todavía. No estoy diciendo que se van a quedar ahí en la caída, pero esa es una lógica que todos hemos vivido. Nadie puede decir, no, yo lo manejaba. Nadie nació manejando la plataforma. Ahora que otros tenían habilidades digitales ya desde atrás, porque son más jóvenes, siempre se han interactuado con aquello, no les resultó muy difícil. Entonces, no es lo mismo problema, y hay un artículo sobre eso, espero lo encuentren, dicen. ¿En dónde será que lo puedo buscar? ¿En el internet? ¿O claro, en el periódico? Yo todo le digo ya, del ya. internet, del internet. Okay. Especialmente busque la UNESCO. El año pasado, la UNESCO ha sacado bastante material. No sé si les dije que éramos el tercer país de problemas de conexión a internet. Y eso lo sacó la UNESCO en el mes de julio del año pasado. Entonces ellos sacaban mensualmente las curvas de acceso a internet, cómo estábamos enfrentando, y hay bastante material. Entonces coloca incluso eso, ¿no? ¿Cómo afecta al ser humano el manejo de las plataformas educativas? Y ahí está eso que le estoy indicando. Bien, entonces, mi Licen querida, una variable es problemas de acceso y la otra variable es uso de la plataforma. Porque puede ser que yo pueda acceder, tengo internet, tengo todo, pero no lo puedo usar. ¿Me entienden? Ahí sí tenemos las dos variables. Lo que sucede es que ya lo habíamos fusionado a ambas y ya lo leíamos. Ahora lo que hemos hecho ya es separarla y lo que usted va a hacer es aumentarle todo lo que es ciencias naturales. Usted puede colocar, es importante el conocimiento de la vida, del cuerpo, del ser humano, y esto tiene que enseñarse a través de la plataforma. Hablar un poquito de su ciencia, ¿ya? Sí. Después la felicito, está muy bien para hacer la primera revisión, de verdad que está bien, y ya lo va acomodando lo demás. Bien. Hice una preguntita, no escuché bien porque estaba en reunión al comienzo en el colegio, así que creo que mencionó que nos daba un poquito más de tiempo para presentar esta tarea. Sí, efectivamente. ¿Hasta cuándo ustedes podrían enviar la tarea? Yo me conformo con 3 días más que me dé para que lo vuelva a revisar y ya enviarlo como... Ya, muy bien, estimada colega. Hoy día es jueves 29 de abril. Mañana es viernes 30. El día sábado, si pasamos clases, no vamos a pasar. Bueno, yo voy a pasar con un grupo de la universidad sábado, porque si no nos atrasamos. Pero en la educación, en colegio en regular, no estamos pasando clases. Entonces, el sábado le podemos dedicar un tiempito, el domingo le podemos dedicar otro tiempo. ¿Les parece bien? Como dice la colega, 3 días sería viernes 30, sábado 1, felicidades a todos por el Día del Trabajo, y domingo 2. ¿Les parece bien hasta
el domingo 2 en la noche. ¿Por qué? Es que si ustedes me lo envían, así como hemos hecho con la licenciada Mirna, aunque no vamos a poder dialogar, yo se los voy a colocar donde dice comentario. Estas son sus variables. Entonces, usted va a analizar y cuando no lo encuentro, yo lo busco en el WhatsApp a usted, le digo, licenciado, comuníquese conmigo. Y le digo, no encuentro su variable, a ver cómo sería. Porque si no hago, no les digo eso, la tarea 2 va a arrastrar esa falencia. Y entonces va a ser más difícil volver de la 2 a la 1. Entonces es necesario que me envíen hasta el domingo en la noche, por favor. Hasta el lunes, me dice la licen. Ya, si lo hacemos hasta el lunes, la tarea 2, ¿hasta cuándo sería? Porque el módulo lo estamos terminando el jueves 6 de mayo. La tarea 2 es más fácil, es solo concepto y explicar, pero la tarea 1 es más complicadita. A ver, ¿para cuándo sería la tarea 2? Para también programar. La tarea 1, para que salga un buen trabajo, porque la parte más difícil es la tarea 1, vamos a hacerlo hasta el lunes 3, como indica la colega. Ya. Y la tarea 2, ¿les parece bien hasta el jueves 6? Los que puedan hacer. Pongamos el viernes 7. ¿Está bien? Los escucho. ¿Cuándo les parecería bien? La tarea 2, que es la definición de las variables y la aplicación de encuestas e instrumentos. Lisa, no podría ser hasta el domingo, es que la verdad que ahorita no sé si soy la única, pero estamos realmente apretados porque estamos finalizando el trimestre y estamos en reuniones, en redactar un montón de informes, pasar notas y la verdad que estamos un poco... Hasta el domingo, por favor, ¿no podría ser? Y se viene lo más difícil, ¿no? Obligar a los chicos sí, que manejen la plataforma, porque hay algunos estudiantes que nunca han ingresado y ahí sí que se vienen situaciones complicadas para los profesores si eso nos llegan a pedir, no, o sea, escapa de nuestra voluntad si él ingresa o no ingresa. No sé qué irá a pasar más adelante. Bien, muy bien, me dicen, querida, la tarea 1 para el lunes 3 y la tarea 2 para el domingo 9 en la noche, para que no se desvelen y no nos estresemos, para el lunes 10, ¿ya? Y la tarea 3, que es el trabajo final, lo voy a dejar pendiente en función a nuestro trabajo final, que vamos a revisar los trabajos el próximo jueves, lunes 6 de mayo. Con el material que ustedes realicen, el 6 de mayo vamos a estar revisando cómo nos va yendo con la tarea 1, cómo nos va yendo con la tarea 2. Cualquier duda, mándenme un audio o escríbanmelo al WhatsApp y directamente, mi título del trabajo es esto, y a veces le digo, ay, ahí está la variable, y rapidito trato de contestar. Si no lo hago es porque estoy en clases como ahorita, pero luego sí lo hago. Y si no le he contestado, por decir, usted me escribió a las 6 de la mañana, ya son las 9 y no le contesté, porque muchos igual me han escrito, y usted llegó al bajo y no le contesto. Entonces, vuélvame a escribir, no me molesto, o tímbreme. Ay, ¿qué me habrá? Ah, me envió, y recién lo observo, ¿sí? Por favor, entonces, estemos en contacto, no son muchos ustedes, yo le puedo hacer una atención personalizada para que realicemos un trabajo de calidad y ustedes también se sientan satisfechos con nuestro trabajo y sobre todo poder ponerlo en práctica. Bien, eso sería, estimados licenciados, con eso nos estaríamos despidiendo. Muchas gracias por su asistencia a los licenciados que se han conectado. Perdón. La escucho, Lice. ¿Esta grabación de esta clase la encuentro en YouTube como la anterior? Estimada licenciada, yo no soy la que graba ni sube. No, perdón. Por eso es que no les puedo enviar, si no yo lo enviaría. Me imagino que lo depositan donde lo han depositado. Más bien la curiosidad me da. ¿Está en YouTube? Me gustaría buscarlo. Me lo voy a anotar. Entonces, no tengo yo esa responsabilidad, no tengo para grabar. No soy administrador. ¿Ya? ¿Bien? Ok, perdón. Muy bien, Lice.
No, más bien gracias, porque yo no sabía dónde, yo lo almaceno en un drive, por ejemplo, y ya se me llena cada vez. Bien, agradezco la presencia de la licenciada Flavia, Roxana, la licenciada María del Carmen, el colega René Luis Valeriano, la licenciada Carmencita, o el colegio creo que es Carmen, y los diferentes licenciados, Lirio, yo, Mirna que ha participado, muchas gracias, Licen, por prestarnos el trabajo para poder explicar. La licenciada Maribel y el licenciado Aguilar, la licenciada Sandrita, ya han trabajado, miren, 4 módulos. Estamos en lo último. Nadie redacta la investigación a la primera. Siempre tenemos que volver a hacerlo. Los colegas que van a escuchar la grabación y no han podido ingresar, anímense. La primera parte es 4 páginas y podemos rehacer, podemos darle más tiempo, tenemos un feriadito que podemos aprovechar, ¿sí? Segura de que ustedes que se han conectado van a terminar con éxito. Me despido deseándoles un buen descanso y deseándoles éxito en todas sus tareas que están realizando. Nos vemos entonces la próxima semana. Escríbanme o llámenme sobre el trabajo cualquier duda. No se queden, por favor, con la duda. Estemos en contacto, porque la duda no nos deja avanzar. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, Licen, gracias. Muchas gracias, buenas noches.